buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Jueces capítulo 10 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque tenemos esta oportunidad de abrir tu palabra, de encontrarnos contigo. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender, humildad para poder reconocer delante de ti lo que quieres decirnos y que nos lleves al cambio. Que realmente pueda haber una transformación y más en un tema como el de hoy, donde veremos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. A veces pueden confundirse, pero qué importante es que lo tengamos bien en claro y podamos ir a arrepentirnos delante de ti y realmente vivir una vida para tu gloria. Nos entregamos hoy en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Remordimiento y arrepentimiento. Suenan parecidos, ¿cierto? Pero significan lo mismo. El remordimiento es esencialmente sentirse mal por haber sido descubiertos en nuestro pecado o por las consecuencias del mismo, no por el pecado en sí. Si tuviéramos la oportunidad, lo haríamos de nuevo. Por otro lado, el arrepentimiento consiste en reconocer mi pecado, pedir perdón a Dios y que haya una conversión, un cambio de actitud en donde, por el poder de la persona del Espíritu Santo, tengo un rechazo por lo que hice y no quiero separarme nuevamente de Dios. La diferencia entre ambos es tan grande que el remordimiento de Judas lo llevó a la muerte. El arrepentimiento de Pedro lo llevó a la vida. ¿Por qué arranqué por ahí? Porque después de la muerte de Abimelech, el gobierno de algunos jueces que eran obedientes a Dios mantuvo alejada la idolatría por un tiempo. Pero antes de mucho, el pueblo volvió a practicar las costumbres de las comunidades paganas vecinas. Entre las tribus del norte, los dioses de Sir y de Sidón tenían muchos adoradores. Al sudoeste, los ídolos de los filisteos y al este, los de Moab y Amón habían desviado del Dios de sus padres el corazón de Israel. Pero la apostasía, o sea, esta renuncia a las creencias religiosas de Israel, trajeron rápidamente su castigo. Los amonitas sometieron las tribus orientales y cruzando el Jordán invadieron el territorio de Judá y el de Efraín. Al occidente los filisteos, ascendiendo de su llanura a orillas del mar, los saqueaban y quemaban todo por doquier. Una vez más, Israel parecía haber sido abandonado al poder de enemigos implacables. ¿Qué hizo el pueblo entonces? Como cada vez que las cosas iban mal, pidió ayuda a aquel a quien habían abandonado e insultado. En Jueces capítulo 10, versículo 10, se registran las palabras del pueblo. Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Pero esta confesión no venía acompañada de verdadero arrepentimiento. El pueblo, en remordimiento, se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos y no por haber deshonrado a Dios y violado su santa ley. Préstame tus oídos. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse decididamente del mal. Piensa en tu propia confesión. ¿Cuál es el motivo detrás de ella? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Es importante que podamos decirle a Dios las palabras del Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. De forma que tengamos la humildad suficiente para reconocer nuestras motivaciones y no correr el riesgo de engañarnos o justificar nuestro remordimiento detrás de un aparente arrepentimiento. Dios le contestó al pueblo en Jueces capítulo 10, versículo 11. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y cuando clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. La ironía de estas palabras debe haberles resultado muy dolorosa, porque los ídolos a cuyos servicios se habían volcado los israelitas eran los dioses de las naciones que los estaban oprimiendo. Dios habla aquí con una
Una tristeza similar a la del padre que trata de razonar con su hijo irreflexivo, a quien solo una severa reprimenda y reto pueden llevar a pensar en serio. Aunque por el momento Dios había desheredado a Israel, no lo había abandonado para siempre. Le envió castigos cada vez más grandes y fuertes. Debe recordarse de nuevo que esta amenaza de rechazo era solo para la nación de Israel por cuanto no cumplió su propósito divino. La puerta de la salvación personal para cada israelita estaba abierta. Durante los oscuros años de apostasía hubo siempre un remanente, un grupo de personas que se negó a postrarse ante Baal. Y estas palabras de Dios dirigen nuestro pensamiento hacia otra escena futura, la del gran día del juicio final, cuando, si rechazamos la misericordia de Dios y menospreciamos su gracia, seremos puestos frente a su justicia. En aquel tribunal, si dedicamos nuestro servicio a los dioses de este mundo, con los talentos que Dios nos dio, deberemos rendir cuenta del uso de nuestro tiempo, recursos e intelecto, porque abandonamos a nuestro verdadero y tierno amigo para seguir el camino de la conveniencia y del placer que este mundo nos ofrece. Es más, nos proponíamos volver a Dios alguna vez, pero el mundo, con sus locuras y engaños, absorbió nuestra atención. Las diversiones superficiales, el orgullo y la satisfacción endurecieron nuestro corazón y embotaron nuestra conciencia de tal manera que ya no oímos la voz de la verdad, desenfocaron nuestra perspectiva de la vida de tal manera que ya no vemos a Dios. Tuvimos en poco las cosas de valor infinito hasta que desapareció de nuestro corazón todo deseo por aquel que nos dio todo. Es así como en el tiempo de la siega cosecharemos lo que sembramos. Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 32, describe aquel día. Dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el capítulo termina en el versículo 33 diciendo: pero, sin embargo, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por eso, volviendo a Jueces capítulo 10, versículo 16, dice que los israelitas se humillaron entonces ante el Señor y quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y el corazón de Dios se angustió a causa de la aflicción de Israel. El remordimiento se transformó en arrepentimiento. Ya no era solamente el sentirse mal por haber sido descubiertos en su pecado o por las consecuencias que éste les trajo. Hubo una conversión, un cambio de actitud, donde el poder del Espíritu Santo tuvo fruto y lo llevó a quitar los dioses ajenos y volver a servir a Dios. Y aquí vemos la misericordia de Dios al oír nuestras oraciones. Enseguida respondió y liberó al pueblo por medio de Jefté, hijo de Galaad, que hizo guerra contra los amonitas. El pecado y el arrepentimiento no son dos actos puntuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado y el arrepentimiento son dos estados en los cuales uno puede vivir. ¿Y por qué entender esto es importante? Porque o vivo en pecado, siendo esclavo de Satanás, o vivo en arrepentimiento, siendo siervo de Dios. Es como una vía de doble mano que lleva para un destino u otro, no hay punto medio. Entonces, mientras que yo no vaya a Dios, no voy a sentir la necesidad de arrepentirme. ¿Por qué piensas que el diablo cuando pecas te dice que eres indigno o inmerecedor de ir a Dios, o que lo cansas y juegas con él de tantas veces que te vas? Porque sabe que si te mantienes lejos de él, seguirás en pecado en lugar de caminar en arrepentimiento, y nosotros le hacemos caso. Así que hoy ve a Dios con tu pecado y dile: no te merezco, soy indigno y pienso que estoy cansándote o jugando contigo. Pero estoy aquí porque sé que solo en tu presencia puedo obtener la victoria y vivir en arrepentimiento. Porque, ¿sabes? No son tus méritos los que te permiten ser perdonado por Dios, sino los méritos de Jesús en la cruz. Y gracias a Él puedes ir a Dios y tener la seguridad de su perdón.
Es por eso que el Evangelio es una buena noticia. El verdadero arrepentimiento bíblico entonces se compone de 5 pasos: reconocimiento de mi pecado, dolor por la ofensa hecha a Dios, confesión de mis actos, alejamiento del estilo de vida de pecado y un giro hacia una forma de vida que honre a Dios. Subraya en tu Biblia Isaías capítulo 55, versículo 7, con la invitación de Dios para ti: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, es tiempo de ir, de reconsagrarte, de recomprometerte, de volver a Dios. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, tú conoces nuestra realidad, tú conoces nuestra situación, tú conoces nuestro pecado. Necesitamos que nuestro remordimiento sea cambiado por arrepentimiento, pero solamente eso pasará en tu presencia, donde al ver tu amor simplemente podamos responder con amor. Padre, tu invitación en tu palabra es clara: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Y eso es lo que queremos hacer, volvernos a ti y agradecerte por tu misericordia, porque eres amplio para perdonar. Cada uno tiene su pecado, cada uno tiene su pasado, esa mancha que nos da vergüenza, nos hace sentir indignos y merecedores, pero que eso sea un recordatorio de cuán grande es tu amor y de cuánto necesitamos entregarte nuestra vida por completo, porque sin ti nada somos. No será fácil, Dios, pero gracias porque hoy nos abres tus brazos para que podamos volver a ti. Que no nos miremos a nosotros, sino que te miremos a ti, porque es allí donde hay salvación. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.